Vamos a saludar al ministro Oscar Mercado que nos acompaña. En Cochabamba la situación también está bien difícil, en La Paz igualmente, pero decimos lo que se está esperando en este momento, por lo menos lo que la gente se pregunta, es si habrá o no intervención de la fuerza pública como tendría que ocurrir en estos casos. Ministro Mercado, buenas noches, te saludamos, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Cecilia, gracias a usted más bien por la invitación. Ministro Mercado, gracias. El informe que tienen es cuántos puntos de bloqueo en este momento hay a nivel nacional. Mire, la verdad es que es un número indefinido porque hemos hecho nosotros un sobrevuelo el día de ayer la carretera hacia el oriente de Cochabamba y el día de hoy hacia el occidente. Y efectivamente hemos podido advertir varios lugares de bloqueo, pero en muchos casos son solamente escombros, ¿no? O algunos cerros que han sido dinamitados y han cerrado la carretera. Por lo tanto, compatibilizar todos estos números entre lo que son solamente escombros y bloqueadores es un poco más complejo. Yo diría que alrededor de 100 debemos tener en todo el territorio nacional, contando todo ello. Pero acá lo que preocupa más allá del número, Cecilia, es el hecho de que en plena crisis sanitaria, de que en plena pandemia tengamos este tipo de movilizaciones estrictamente políticas, porque aquí no queda la menor duda de que esta movilización en todo el país es solo de movimientos afines al anterior régimen, al movimiento al socialismo, que están generando zozobra, que están generando temor en la ciudadanía con este tipo de acciones de confrontación, acciones inaceptables, diría yo, prácticamente delincuenciales, en plena crisis sanitaria. Entonces, más allá de los números, Cecilia, es la actitud con la que el movimiento al socialismo y los movimientos afines a él están generando esta situación. Eso es lo deplorable de todo ello. No, sin duda, yo creo que en este momento y en una pandemia como estamos viviendo, la gran preocupación o la principal preocupación debería ser el tema de salud. Mi consulta en realidad era para saber ¿cuál es la situación real en este momento? ¿No? Efectivamente hay puntos donde se han visto, efectivamente, como usted decía, ministro, piedras, donde se ha visto poca gente. Sin embargo, hay otros donde se ha visto mayor incidencia, si vale el término, hasta de violencia. Por ejemplo, lo que ocurría hoy en la tarde en el municipio de Samaipata, además un municipio muy tranquilo, que no está acostumbrado a este tipo de situaciones, ¿no? De la carretera se fueron una población intentando ingresar al pueblo y esto es lo que preocupa. Y la consulta es, ministro, ¿qué va a hacer el gobierno en relación a esta situación que ahora mismo se está viviendo? Porque no es solo coartar la llegada de los camiones que tienen insumos médicos, que tienen oxígeno, sino también ya se están viendo estos otros hechos que provocan también una reacción cruzada, es decir, que la gente reaccione en las poblaciones. Y creo que esto es lo que no quiere nadie en este momento en el país. Mire, solamente para atender la primera preocupación suya, los lugares donde hay mayor presencia de personas son fundamentalmente los lugares donde tradicionalmente el movimiento al socialismo ha tenido agrupaciones afines, hacia el lado del trópico de Cochabamba, por supuesto, donde mayor presencia de personas existen en los bloqueos, o en zonas distanciadas en la carretera hacia el occidente, como Sayari, Parotani o ya cerca Confital. Entonces, no queda, por eso le decía, no queda duda de que aquí es el movimiento al socialismo quien está bloqueando al país, quien está bloqueando la salud, quien está bloqueando la vida, porque es en los lugares donde tradicionalmente ha tenido estos grupos beligerantes donde se han generado estas situaciones. Por supuesto que el gobierno no se va a quedar de brazos cruzados. Lo primero que hemos hecho es resolver, y estamos en ello aún, los temas urgentes en lo que es la salud. Mire, usted decía muy bien, la falta de oxígeno en las ciudades, la falta de medicamentos y de insumos. Ayer en el sobrevuelo veíamos cientos de camiones varados y cada uno de esos camiones representa alguna alternativa o de salud o de vida, porque o está trasladando alimentos, o está trasladando medicamentos, o está trasladando oxígeno. Cochabamba, y seguramente ninguno de los departamentos hoy tiene la capacidad autónoma de poder producir los medicamentos, los insumos y el oxígeno que necesitan nuestros enfermos. Así que tenemos que coadyuvar con los otros departamentos de manera permanente y frecuente. Entonces, lo que estamos haciendo como gobierno en esta etapa es solucionar estos temas, porque no podemos permitir que nuestros enfermos, que son familiares, que son amigos,
se mueran por falta de oxígeno. Hoy día había un reporte dramático por parte del Ministerio de Salud de que serían ya más de 30 personas las que habían fallecido por falta de oxígeno, no por el COVID, no por la pandemia, sino por esta circunstancia que estamos describiendo. Entonces, eso es lo que había que atender. Hemos organizado algunos puentes aéreos, hemos organizado la necesidad de que pasen algunas cisternas, en el caso específico de Cochabamba, ¿no? Para poder resolver estos temas que son de salud y que son de vida. Por supuesto, ya se está evaluando y trabajando en la lógica de tomar una decisión definitiva. Ojalá que en las próximas horas, Cecilia, se pueda resolver este tema a partir del Tribunal Supremo y los movilizados. Pero si no sucede eso, nosotros tenemos que actuar tal como manda la Constitución, tal como manda la ley, en defensa de la salud, en defensa de la vida de las personas, de los bolivianos que hoy están sufriendo estas circunstancias tan adversas. Ministro, si me permite, para ahondar en minutos sobre esto que acaba de decir, el tema de la intervención, es decir, el tema de sentar presencia en los puntos de bloqueo, sentar la presencia del Estado y garantizar el tema principalmente médico. Quiero que nos vayamos en este momento, permítame, ministro, si nos acompaña, para que la población establezca la verdad de lo que está ocurriendo y conversemos con los médicos. En La Paz está Carla Mercado, estamos en este momento en el Hospital de la Mujer, en la sede de gobierno, donde efectivamente ya se nos adelanta que falta oxígeno, ¿no? Así que Carla Mercado nos va a contar y va a conversar con los médicos del lugar, porque es bueno escuchar lo que dicen ellos, lo que dicen también los médicos en este momento, ¿no? Por ejemplo, en Cochabamba y en La Paz se mencionaba hospitales donde los niños estaban en riesgo. Carla, buenas noches, por favor nos cuenta. Estamos con el ministro Mercado, pero queremos conocer el informe del Hospital de la Mujer. ¿Hay oxígeno? ¿Alcanza el oxígeno? Usted, por favor, con más detalles a esta hora de la noche. Carla, adelante. Cecilia, ¿cómo está? Muy buenas noches también a todo el país. Y precisamente nos encontramos en la sala de neonatología, terapia intensiva para los menores que acaban de nacer. El doctor Yuri Pérez se encuentra junto a nosotros, quien es director de este nosocomio del Hospital de la Mujer. Doctor, muy buenas noches, por favor. La situación es bastante complicada en este momento. Son niños que dependen del oxígeno. Sí, muchas gracias por la nota. Estamos en un momento muy desesperado a raíz del peligro de vida que están empezando a correr los neonatos. Todos estos neonatos, como ustedes ven, son niños que dependen del oxígeno. Todas las incubadoras, somos hospital de tercer nivel, no hay otro nivel más por encima de nosotros. Todos los hospitales han colapsado, no están trabajando, hemos colapsado también acá. Si usted se fija, no hay un solo espacio para niños prematuros en todo el hospital. Estos niños dependen del oxígeno. El oxígeno se nos está acabando. Tenemos apenas 12 horas máximo jalando el oxígeno que ya está al 20% del tanque lleno. Ese 20% solo alcanza para 12 niños. Estos niños, una vez que llegue a ese límite el tanque, va a dejar de funcionar todo el oxígeno en todas las incubadoras, con el riesgo de morir casi de golpe hasta 25 niños en neonatología. Son niños de bajo peso, están entre 900 gramos, 1000, 2000 gramos, están en estados delicados por la prematurez y en este momento estamos corriendo ese grave riesgo. Nos ha llamado la empresa Praxair, que es la que nos provisiona del oxígeno. Nos ha dicho que tienen tanques llenos y que están bloqueados, que no les dejan pasar los bloqueadores. Se han indicado a las autoridades que se hagan las negociaciones correspondientes, pero ellos tampoco se ven capacitados de ir y desbloquear. Nosotros pedimos, por favor, que el ejército, alguien, desbloquee a estas personas que están teniendo un juicio criminal por la situación que estamos pasando en este momento con estos bebés, con estos recién nacidos prematuros. De morir estos 25 niños, van a ser responsables por todo este caos que van a ocasionar en este hospital. Se va a comunicar a los padres de estos niños para que se constituyan también en partes, porque ellos saben que estamos haciendo todo el esfuerzo y todo este esfuerzo se va a ir por culpa de unas cuantas personas que están bloqueando, que no están permitiendo pasar el oxígeno y que van a terminar con la vida de estos recién nacidos. Exactamente, la vida de estos recién nacidos. Hay también mamás que necesitan el oxígeno, muchas veces el parto se complica, doctor. Hablamos de estos niños, hablamos de madres, familias enteras que por esta situación se están viendo perjudicados. Usted ha visto al entrar, hay mamás en la puerta. Estamos con todas las camas llenas.
Los otros hospitales no están trabajando. Todas esas mamás que vienen, muchas de ellas también van a nacer con partos prematuros que no sabemos dónde colocarlos, porque usted está viendo, todo está lleno. Esas mamás, además tenemos madres en terapia intensiva. Tenemos algunas madres que son sospechosas de COVID que necesitan oxígeno. Ese oxígeno, posterior al paro que ocurra en neonatología, va a empezar a afectar a terapia intensiva y a las madres que necesitan, que están en las salas. Ese caos va a ocasionar en este momento. Nosotros no trabajamos con tubos, trabajamos con oxígeno central. No se puede conectar tubos acá. Todo sale por una vía central que tiene que ser a partir de lo que es el tanque central. Muchísimas gracias, doctor. Definitivamente, Cecilia, una situación bastante complicada. Tú puedes ver, son niños que son bastante pequeños, necesitan el oxígeno. Y bueno, prácticamente ellos no tienen la culpa de estos conflictos sociales los cuales estamos viviendo. Y bueno, es más que nada por ellos que también se necesita el oxígeno. Ellos necesitan vivir, ellos son, como decíamos, recién nacidos. Ellos necesitan este oxígeno. Es bastante complicada esta situación, Cecilia. Carla, esto duele muchísimo. Estamos hablando de 22 bebés que necesitan oxígeno urgente en el Hospital de la Mujer. Solo queda oxígeno para 12 horas. La vemos conmovida a Carla, lo vemos conmovido al doctor, al médico del Hospital de la Mujer de La Paz, y creo que no es para menos lo que estamos diciendo en este momento, lo que están, o sea, duele como mamá, y aún creo las personas que no son papás, esta situación duele. O sea, ¿qué podemos explicarle a los papás de estos niños que solo tienen oxígeno para 12 horas? ¿Qué se va a hacer? Ministro, usted lo escuchó. Sí, realmente me deja sin palabras la situación por la que están atravesando en el hospital. Porque, bueno, situación similar tenemos acá en el departamento. Efectivamente, hoy han llegado algunas de las cisternas, y la valoración que nos hacen los médicos es de que también tenemos oxígeno probablemente para el fin de semana, en todo caso aquí en Cochabamba, con los mismos problemas en neonatología, con los mismos problemas en los casos COVID. Y usted sabe, los casos COVID que llegan a los hospitales son casos que requieren oxígeno, no requieren otra cosa. Requieren oxígeno, requieren medicamentos. El 80-90% de los pacientes que tenemos requieren oxígeno. Por eso es que yo considero que el médico ha usado la palabra correcta. Esta es una actitud criminal. Esta es una actitud criminal y perversa con la que están actuando estos movimientos políticos, cerrando los caminos y no dejando pasar estos insumos. Este no es tiempo, Cecilia, de hacer política, y al final, ¿qué tenemos que ver nosotros como gobierno con la demora que ha propuesto el Tribunal Supremo Electoral en las elecciones? Es una decisión autónoma del Tribunal Supremo Electoral, pero más allá de eso, ¿qué tiene que ver el pueblo boliviano con todo ello? Y al final, en todo caso, es un mes lo que habría demorado el Tribunal Supremo Electoral. Pero bueno, es realmente criminal, es realmente perverso lo que está sucediendo por parte de estos movimientos, que en una situación tan crítica, se concentran en temas estrictamente político-electorales. La cosa en Cochabamba es tan compleja como en La Paz, tan compleja como en Oruro. Por eso es que estamos nosotros en permanente movimiento para resolver primero estos temas, salvar vidas, que eso es lo que debemos hacer hoy. Estamos salvando vidas resolviendo estos temas, y obviamente, por supuesto, no descartamos de que se tenga que actuar como establece la Constitución y como establecen las leyes con las fuerzas del orden. No las descartamos. Desbloquear las carreteras, ministro. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Tenemos que nosotros trabajar en estas circunstancias, porque esto es insostenible. Yo me comunicaba hace un momento con la gente de la sala situacional en Cochabamba, y que esta dotación de oxígeno tiene que ser permanente, tiene que ser frecuente. No podemos estar cada día, cada 2 días con el Jesús en la boca a ver si les van a dejar o no les van a dejar pasar. Necesitamos que haya fluidez, si no por una decisión ingenua que se tomó desde el primer momento de la cuarentena, el hecho de tener las carreteras expeditas, pero además con circulación de lo que se necesita de manera esencial. Por eso es que desde el primer día tomamos esa decisión de ese libre tránsito que debería existir. Entonces, se tiene que tomar una acción, se la va a tomar,
en cuanto corresponda, en la forma en la que corresponde y como establece la norma, como establece la ley, y tendrán que hacerlo, por supuesto, las autoridades y las instituciones llamadas por ley para ello. Ministro, lo que quizás también mucha gente en este momento, más allá de la intervención en las carreteras para permitir el paso de los camiones, se pregunta es, ¿el traslado de oxígeno es muy difícil hacerlo vía aérea? Mire, es muy complicado porque la capacidad que tienen los aviones para trasladar los cilindros es limitada. Nosotros ayer hicimos llegar un poco más de 100 cilindros en el Hércules. Y además por las características del oxígeno, es altamente peligroso también trasladarlo por vía aérea. Entonces, la única posibilidad que tenemos es vía terrestre, porque una cisterna, si no me equivoco, alimenta alrededor de 1000 cilindros, una cisterna. Y mire usted, ayer hemos logrado hacer llegar 100 cilindros solamente, y eso no abastece a los hospitales, y hemos resuelto el problema en todo caso de estos 2 días de los hospitales del servicio público. Mañana vamos a verificar también cómo están las cosas en las clínicas privadas, donde también hay enfermos de diferente naturaleza, de diferente índole, no solo COVID, que seguramente están pasando por circunstancias similares. Entonces no se trata esto de hacer un puente aéreo solamente, es insuficiente, es insostenible el puente aéreo por la capacidad de traslado que se tendría. Se necesita tener las carreteras expeditas porque tienen que llegar las cisternas que traen el oxígeno líquido. Como decía el médico, en muchos hospitales no se usa ya cilindros, sino que eso entra por un tema de distribución ya instalada, ¿no? Y lo mismo, mire usted, han tardado en llegar aquí en Cochabamba las cisternas, y obviamente se ha tenido que perder casi el 50% de la carga, porque cada cisterna tiene una capacidad específica para la expansión que pueda tener el oxígeno. Y claro, si se demora mucho en ello hay que ir soltando porque hay la posibilidad de explosión. Si es una carga altamente sensible el traslado de oxígeno, entonces tiene características técnicas que nos limitan el puente aéreo, y por supuesto debemos resolver el tema de los caminos inmediatamente. Eso es lo que la gente se pregunta, ¿cuándo? ¿Hasta cuándo va a esperar el gobierno nacional para sentar presencia en las carreteras y abrir las carreteras? Ministro, me responde por favor en minutos. Quiero que también me acompañe a otro lugar en este momento, que podamos ver también otro hospital en La Paz que está clamando por oxígeno. Estamos con Raiza Ontiveros a esta hora de la noche. Raiza está en el hospital, nos cuenta, por favor. Buenas noches, Cecilia, amigos de todo el país, y así es, estamos preocupados también por la situación que atraviesan pacientes en este hospital. Estamos hablando del hospital Luis Uría, que está en la zona de San Antonio, de la sede de gobierno. Acá los profesionales médicos están en emergencia debido a la falta de oxígeno medicinal. Cecilia, son 60 pacientes que necesitan de oxígeno de manera urgente, y bueno, como escuchamos acá, hay indignación de parte del personal médico. Doctor, por favor, cuéntenos, ¿cuál es la situación? ¿Cómo está? Buenas noches, muchas gracias por la cobertura. Aquí en el Hospital Luis Uría del Oliva, nosotros estamos aquí, todo el personal para atender a los pacientes COVID. Tenemos 60 pacientes COVID positivos, de los cuales todos necesitan oxígeno, absolutamente todos. Y el oxígeno que tenemos aquí en el hospital va a durar hasta máximo el domingo. ¿Y qué es lo que vamos a hacer después de eso? Nosotros estamos atados de manos, no vamos a saber cómo más dar medicación a los pacientes que necesitan oxígeno. Doctores, la situación es terrible porque son pacientes críticos la mayoría. Exacto, toda esta situación es realmente crítica. No sabemos por qué están bloqueando un elemento tan fundamental para todos nosotros, el oxígeno. A todos los pacientes que están aquí internados, todos necesitan oxígeno. ¿Y qué vamos a hacer? Es crítica esta situación. No sabemos qué vamos a hacer en todo esto. Doctor, ¿ustedes piden a las autoridades que por favor puedan coadyuvarles para que llegue el oxígeno a este centro de salud? Nosotros necesitamos sí o sí de que de una vez se llegue a un acuerdo, porque ¿qué vamos a hacer? Siguen bloqueando el oxígeno, siguen bloqueando la medicación. Falta el oxígeno, los pacientes van a empezar a fallecer y nosotros no vamos a poder hacer absolutamente nada. Vamos a verlos fallecer a los pacientes lastimosamente. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Estamos muy preocupados por esta situación. Perfecto, doctor, muchas gracias. Bueno, Cecilia, este es el panorama que tenemos desde el Hospital Luis Uría. Como podemos escuchar al personal en salud, se declara en emergencia también porque ellos deben precautelar la vida de estas 60 personas COVID positivo que están siendo atendidas. Como
nos han señalado, son personas en estado crítico que necesitan de manera urgente oxígeno medicinal. Para este domingo ya se les acabaría la dotación necesaria. Gracias, Raiza. Doloroso el Hospital Luis Uría en la ciudad de La Paz. El oxígeno les va a alcanzar solo hasta el día domingo. Por favor, piden los médicos. A mí la verdad que me duele muchísimo escuchar al personal médico, encima con toda la carga que tienen emocional, laboral, las horas de trabajo, clamar para que pueda llegar el oxígeno a los hospitales, porque para ellos debe ser muy difícil. Si uno que está en el otro lado está sufriendo de ver el pedido, imagínense para ellos tener que decirle a un familiar, no hay oxígeno, a un familiar de una persona, y no solo las personas que tienen COVID, porque como veíamos, por ejemplo, en el hospital de la mujer, los bebecitos no tienen COVID, pero necesitan, son dependientes al oxígeno. Entonces esta situación de verdad preocupa y hay cientos de cisternas en las carreteras que tienen el oxígeno. Le había hecho una consulta, ministro. ¿Hasta cuándo esperará el gobierno para intervenir las carreteras y despejarlas? Mire, yo he estado hoy día con el ministro de Gobierno, estuvimos ayer también con el ministro de Defensa. Como le dije al principio, hemos hecho ya los sobrevuelos por las carreteras para hacer la valoración. Entiendo que ellos, como responsables de esas carreteras, están haciendo las valoraciones correspondientes y seguramente tomarán las decisiones en las próximas horas. Yo no estoy en condiciones de decirle cuándo o cómo se lo va a hacer. Son estos ministros quienes tienen que ir resolviendo ir despejando estos temas, pero como le digo, se han hecho estos sobrevuelos ya para ver exactamente la situación, los puntos y todo ello para tener claridad respecto de lo que está sucediendo, Cecilia. Pero tenga usted la certeza de que nosotros como gobierno vamos a actuar. Por supuesto que estamos esperando hasta el último minuto de que esto pueda resolverse en la vía del diálogo. Ojalá que así sea. Pero si no, y usted misma está viendo, los plazos son muy cortos. En casi todo el país vamos a tener oxígeno solamente este fin de semana. Por lo tanto, tendrá que haber acciones para resolver esto en ese tiempo. Imagínese llegar al lunes en esta situación. Pero bueno, esperemos que quienes están valorando, quienes están evaluando estas circunstancias, puedan hacer como corresponde su trabajo. Ministro, cuando usted habla de diálogo, yo creo que es lo que todo el país en este momento quiere, porque no son tiempos de enfrentamientos. Estamos peleando, cada ciudadano boliviano está peleando en este momento su propia batalla por la vida. Y hay que apuntarlo de esta forma, porque esta enfermedad nos hace eso, pelear por nuestra vida en algún momento. Entonces, el diálogo, ¿quién debería convocarlo? Cuando hablamos de, porque nadie quiere enfrentamientos en las carreteras en este momento, pero parece haber una posición intransigente. La semana pasada ya se reunieron con el Tribunal Supremo Electoral, esto no avanzó bajo ninguna óptica. ¿No es posible que el gobierno convoque a los sectores, a la Central Obrera y a los sectores, por ejemplo, del Chapare, que también son los que están bloqueando, a una mesa de diálogo? Yo no creo que haya que descartar absolutamente ninguna posibilidad, pero ayer la presidenta fue muy clara al pedirle al Tribunal Supremo Electoral que sea serio y tome las decisiones con responsabilidad, porque esta es una circunstancia que en todo caso se ha generado a partir de una decisión, y fuimos nosotros como gobierno precisamente quienes en su momento les dijimos que la definición de una fecha no debía ser considerada desde un punto de vista político ni resuelta con políticos, debía ser considerada y evaluada desde una perspectiva técnica y con expertos en el tema sanitario y con el tema epidemiológico para valorar precisamente la situación y la evolución de la crisis en el país. Lamentablemente no escucharon esa recomendación, se reunieron con algunos de los candidatos y tomaron una decisión que luego la modificaron y generaron esta circunstancia. Yo creo que uno de los principales responsables en resolver este tema y generar estas instancias es el Tribunal Supremo Electoral. Nosotros somos respetuosos de la independencia de poderes y entendemos de que cada uno tiene sus atribuciones, pero por supuesto, si esto no sucede, si esto no acontece, tendremos que asumir también las atribuciones y las facultades que la Constitución nos asigna como gobierno dependiendo de las circunstancias y de las urgencias. Esperamos de que el Tribunal Supremo Electoral y los movilizados hoy puedan resolver esto pronto. Nosotros estamos listos para también actuar en la medida de que nuestra ciudadanía y nuestros ciudadanos, nuestros bolivianos, así lo demanden. Pero estamos apostando a que esto se resuelva por la vía del diálogo, y en estos días hemos estado concentrados en atender lo urgente, en que lleguen las cosas a las ciudades para que esto no
no estalle, para que esto no reviente. Por eso es que hemos estado con el Ministerio de Defensa, con el Ministerio de Gobierno, trabajando el tema del oxígeno, trabajando el tema de los medicamentos. Pero bueno, esperemos de que se resuelva pronto, y si no, bueno, el gobierno, a través de las carteras de Estado y las instituciones que correspondan, tendrá que actuar como establece la Constitución, les repito. Gracias, ministro, por haber conversado con nosotros esta noche. Vamos a estar pendientes de las resoluciones que se asuman en las próximas horas. Buenas noches, ministro Oscar Mercado. Muchísimas gracias a usted, Cecilia. Muy buenas noches. Muy buenas noches.